Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal del profe Mr. Suárez. Quiero compartirles hoy un video donde vamos a determinar la precisión y exactitud para un conjunto de datos determinados por 4 estudiantes, cada uno con sus respectivos datos. Esto lo vamos a hacer en función de la desviación estándar muestral y el error relativo respectivamente, y vamos a utilizar también Excel. Este video es similar a uno de los videos encontrados en este canal donde realizamos la determinación de la precisión y exactitud utilizando estos parámetros mencionados, pero para ello utilizamos una calculadora Casio donde se debió introducir cada uno de los datos uno por uno. En cambio ahora con Excel tenemos la ventaja de poder involucrar más datos y obtener estos resultados de forma más rápida. Y esto tiene evidentemente una utilidad a nivel de laboratorio, ya que allí manipulamos una cantidad de datos mayor a lo que se podría manipular en los ejercicios de tipo académico. Pues bien, no olviden entonces que este es un canal diseñado para vencer las barreras de espacio y tiempo que tenemos al momento de aprender la química, y vamos entonces a trabajar. Estamos ya en un archivo de Excel donde tengo diferentes pestañas donde encontramos información respectiva que nos puede ayudar a solucionar este ejercicio o este problema que les voy a plantear. Dice que 4 estudiantes del curso de laboratorio de química general, esos estudiantes Sebastián, Andrés Felipe, Álvaro Javier y Joan Manuel, realizaron cada uno 7 titulaciones, mírenlas acá, y obtuvieron 7 volúmenes en la determinación de la concentración de una solución. En esta tabla se registraron esos valores en mililitros, y para este experimento se estableció como valor de referencia 20,04 mililitros respecto al volumen de la titulación. Ese valor de referencia es un valor que previamente se ha determinado con poca incertidumbre y con gran certeza. Es un valor que se puede encontrar en la literatura, sea en algún texto o en algún artículo científico, o es un valor que, como les había mencionado, alguien ya determinó con estas características de certeza, es decir, con poca incertidumbre. Y en este ejercicio nos dicen, bueno, de estos estudiantes, ¿quién tiene el conjunto de datos más exactos? De estos estudiantes, ¿quién tiene el conjunto de datos más precisos? Y aquí tenemos una oportunidad para establecer la diferencia entre exactitud y precisión, dos términos que normalmente hemos utilizado sin ninguna distinción cuando estamos haciendo algunos procedimientos en el laboratorio o cuando obtenemos algunos resultados. De forma clásica, los textos de química general y algunos textos de química analítica empiezan ilustrando este concepto de exactitud y precisión con el ejemplo del tiro a la diana, es decir, esa representación gráfica circular donde en el centro se obtiene el mayor número de puntajes cuando se acierta, se tira un dardo o cualquier objeto. Y se había mencionado que el conjunto de datos más preciso corresponde efectivamente al número o a la gráfica donde los datos estén más agrupados entre sí, donde estén más concentrados. No necesariamente tienen que estar en el centro. Y también encontramos que son más exactos los datos o los resultados aquellos datos que estén más agrupados respecto al centro. Pues bien, no queremos utilizar este ejemplo, queremos utilizar unas expresiones matemáticas que nos van a ayudar a establecer el concepto de precisión y exactitud, y para ello nos vamos a la siguiente pestaña. En la siguiente pestaña ya organicé cada uno de los datos, las columnas, y aquí ustedes ven que tenemos los datos en estas celdas. No olviden que Excel trabaja por columnas y filas, y entre cada columna y fila hay una celda que tiene una identificación. Aquí tenemos la columna A, la columna B, hasta la columna L, y las filas 1, 2, 3 hasta la columna 17. Esta celda corresponde a la columna A y la fila 1, por eso es que aquí aparece el nombre A1. Si yo me ubico acá,
estaría en la columna B y en la celda 4, perdón, en la columna B y en la fila 4. Por eso es que esta se llama B4. Bien, entonces en esta primera celda A2 copié valor de referencia, en la celda A3 escribí la magnitud que es considerada como referencia, copié la columna y observen una diferencia muy sutil. Me devuelvo al ejercicio inicial, aquí obtenemos o aquí tenemos cada una de las cantidades como con punto. Miren, observen, voy a hacer un zoom, 20.12, 20.06 y aquí las tenemos con coma. Pues bien, cuando hacemos algunos cálculos con Excel, Excel identifica el punto como separador de 1000 y debemos utilizar más bien la coma para separador decimal. ¿Cómo se hace eso? Ese cambio es muy sencillito de hacer. Lo voy a hacer en esta de acá como para no alterar esto que tenemos aquí. Entonces nos ubicamos en el lugar donde queramos hacer los cambios para no hacerlos uno por uno y le damos aquí en control B. Le damos a dar control B y cuando damos control B nos sale una opción, una ventana que nos dice buscar y reemplazar y le vamos a dar en la pestaña de reemplazar y le vamos a decir busque por favor los puntos y los reemplaza con comas y le decimos reemplazar a todos. Entonces él me dijo que realizó 29 reemplazos, le doy a aceptar y observemos aquí que lo que tenía punto ya tiene coma. Y así fue como organicé esta tabla de datos. Es una recomendación para que más adelante no tengan dificultades en aplicar las diferentes fórmulas. Bien, aquí tenemos en estas celdas promedio, desviación estándar muestral, error relativo y aquí tenemos las expresiones matemáticas para determinarlas. Vamos a empezar con el promedio, aunque no lo solicitaron, me disculpan ahí que me enrede, no nos solicitaron esto, nos va a ayudar para de pronto identificar cada una de las expresiones o comprender un poco mejor estas expresiones de desviación estándar muestral y error relativo. Entonces tenemos que el promedio o media muestral es un valor de tendencia central de un conjunto de datos. Es decir, es el valor que mejor representa a todos los datos que estoy estudiando. En este caso voy a ir estudiante por estudiante. Entonces sería más o menos como un valor medio, el valor en la mitad. Para ello vamos a utilizar una expresión en Excel. Excel nos lo va a ayudar a calcular y Excel va a hacer esto. Nos dice que el valor promedio se identifica como X barra, así es que se identifica el valor promedio o media muestral, es igual a esto que está acá. Y nos dice que debemos sumar, esto es el símbolo de sumatoria, cada uno de los términos, desde el primero hasta el último. Y después dividirlo entre n. N es el total de valores obtenidos. Entonces en este caso tengo 7 valores, los sumo entre ellos y los divido entre el número 7. Y así obtenemos el promedio o media muestral. ¿Cómo lo voy a hacer acá en Excel? Me ubico en esta celda, en la celda C10. Aquí no me ubico acá, donde dice promedio no, sino al lado. Y le doy igual. Al momento de darle igual, ustedes ven que acá en esta barra dice f de x igual, habilito la opción de función matemática y voy a escribir promedio. Entonces aquí está la opción de función matemática promedio y luego después de escribir promedio abro un paréntesis y selecciono los datos en los que quiero determinar el promedio. Entonces me paro aquí y arrastro o me voy hasta el último dato que quiero determinar, en el cual quiero determinar el promedio. Entonces cierro paréntesis y le doy enter. En este momento he determinado el valor promedio para Sebastián del conjunto de volúmenes utilizados en la titulación. Este valor promedio es un valor de tendencia central para este conjunto de datos. Miren que 20,09 está entre 20,06, 20,12, 20,07, está por arriba o por debajo. Es un valor en la mitad de esos datos. Para hacer lo mismo
con los otros estudiantes no voy a escribir lo mismo en cada celda, no, sino que voy a aprovechar que ya en la celda de aquí lo escribí, selecciono esta casilla y la arrastro hasta el final. Vuelvo y lo hago para que lo observen. Yo aquí borro esto anterior y miren, observen que en esta casilla se habilita como un cuadrito verde en la parte inferior derecha. Lo selecciono, miren que la cruz cambió el señalador y lo selecciono hasta el final. Y he establecido el promedio para cada uno de mis estudiantes. Observo y corroboro que sea así. Por ejemplo, para Andrés Felipe se estableció el promedio entre los datos de 2 y de 8, efectivamente. Bien, el valor promedio no nos ha dicho nada sobre la precisión y la exactitud. Vamos a determinar la precisión de cada uno de los estudiantes y la vamos a comparar respecto a los otros. ¿Qué es la precisión? Bueno, la precisión la vamos a determinar en función de la desviación estándar muestral, que es un valor que me va a decir mi promedio, cómo está relacionado con cada uno de los datos, es decir, qué tanta dispersión. Si cada uno de estos datos está muy alejado de este valor promedio o si están muy cercanos. ¿Y cómo me doy cuenta de ello? Pues el resultado que voy a obtener como S, que es desviación estándar muestral, debe ser muy cercano a cero. Entre más cercano a cero quiere decir que menos dispersión hay. Quiere decir que cada uno de mis datos con los cuales calculé el promedio están muy próximos a ese promedio. Si el valor va aumentando, quiere decir que esos datos están alejados del promedio. Y cuando determine esa desviación estándar muestral para cada uno de los estudiantes, voy a comparar entre cada uno de ellos. Y el valor que más se acerque a cero corresponde al estudiante que tiene el conjunto de datos más preciso. Para ello, me voy a ubicar. Bueno, entonces no les había explicado o comentado la fórmula. La expresión de desviación estándar muestral es igual a la raíz cuadrada de, en el numerador, ojo, una sumatoria de qué. Primero, de tomar cada uno de mis datos, este primer dato 20,06, y lo resto con el valor promedio 20,09. Esta diferencia la elevo al cuadrado y luego la sumo con lo que me dé de hacer esto mismo con 20,12 y el valor promedio. Hago la diferencia 20,12 menos 20,09, lo elevo al cuadrado y lo sumo al anterior resultado. Y así sucesivamente hasta completar mi 7 conjunto de datos. Después lo divido entre n-1, ¿quién es n? El total de datos, que en este caso 7, y le resto 1. Esta operación le saco raíz cuadrada y obtengo la desviación estándar muestral. Y es exactamente lo que voy a hacer a continuación. Entonces le doy igual, se habilita la función matemática y aquí le voy a dar desviación, des con v. Entonces acá dice desviación, empiezo a decir desviación y miren que voy a completar acá la palabra con est de estándar punto m de muestral y abro un paréntesis y selecciono el conjunto de datos que le quiero determinar la desviación estándar muestral. Selecciono los datos, le doy enter y aquí tengo la desviación estándar para Sebastián, y para obtener la de Andrés Felipe, Álvaro Javier y Joan Manuel arrastro como en el promedio hacia la última columna. Y en este momento ya tengo las desviaciones estándar de cada uno de mis estudiantes. Muy bien, observemos que los valores más cercanos a cero los tienen Sebastián y Joan Manuel. 0,0244 y 0,0172. En este caso, el valor más cercano a cero es el de Joan Manuel. Lo voy a resaltar acá con este fondo. Este valor quiere decir que Joan Manuel tiene el conjunto de datos que tiene menor dispersión. Cada uno de sus datos tiene menor dispersión respecto a su promedio. Están muy próximos, están muy cercanos. Observen
que estos datos no tienen mucha diferencia respecto a su promedio, como si lo puede tener los datos, por ejemplo, de Álvaro Javier. Álvaro Javier, su promedio es 19,94 y miren, por ejemplo, este primer dato, 20,21. Miren la dispersión, miren que tiene mucha diferencia este dato respecto a 19,94 o incluso como lo podría tener con 19,80. Entonces observen que Joan Manuel tiene los datos con menor desviación estándar y con mayor precisión. Listo. Ya determinamos la precisión, vamos a determinar la exactitud y la exactitud la vamos a determinar en función de la comparación de mi valor de tendencia central, es decir, el promedio, por eso lo determinamos anteriormente, y con relación al valor de referencia. ¿Qué tan alejado es el promedio el valor de tendencia central, el promedio, respecto al valor de referencia? Entonces, para eso utilizamos esta expresión donde nos dice, vamos a hacer un cociente y en el numerador vamos a tener una diferencia, donde x sub 1 es el valor promedio de cada estudiante. Entonces esto lo vamos a determinar para cada estudiante. Entonces, por ejemplo, para Sebastián, x sub 1 es 20,09 el valor promedio. Y le voy a restar el valor de referencia, que es xt. Xt es 20,04. A esa diferencia la divido entre otra vez el valor de referencia. Estamos estableciendo una proporción entre esa diferencia y el valor de referencia y la voy a multiplicar por 100. Y allí vamos a encontrar valores positivos y valores negativos. Y de nuevo, el valor que más se acerque, sea por el lado positivo, sea por el lado negativo, que más se acerque a 0, va a ser el valor más exacto. ¿Listo? Va a ser el valor que menos diferencia tiene respecto al valor de referencia. Entonces vamos a hacerlo aquí. Esta vez Excel no nos va a ayudar a calcularlo, tenemos que introducir la fórmula, le damos igual y vamos a abrir un primer paréntesis para hacer esta operación. Entonces abro un paréntesis y digo, voy a restar este promedio, este valor, menos guión el valor de referencia, este de acá. Y luego cierro el paréntesis. Ya tengo aquí esta resta en el numerador y luego lo voy a dividir con el valor de referencia. Le doy slash para dividir y luego vuelvo a copiar el valor de referencia. En este caso ya tengo este cociente y lo voy a multiplicar por 100 y antes de multiplicarlo por 100 voy a encerrar toda esta operación en un paréntesis. Entonces me voy al inicio, abro paréntesis y me voy al final, cierro paréntesis. Y dice que he multiplicado, para multiplicar utilizo el símbolo de asterisco, le doy asterisco y le doy 100 después. Y después le doy enter y aquí tengo el error relativo para Sebastián. Y ustedes van a decir, listo, perfecto, voy a arrastrar de aquí hasta el otro lado para obtener el error relativo de Andrés Felipe, Álvaro y Joan Manuel. Sin embargo, ojo, al momento de arrastrar, Excel va haciendo los cálculos con las columnas de enseguida, es decir, va a utilizar los valores de las columnas que están exactamente al otro lado. Entonces aquí en el valor de referencia me va a utilizar este valor o esta celda como valor de referencia. Aquí no tenemos nada. Sin embargo, eso lo podemos corregir. Nosotros queremos que quede fijo este valor de referencia en todas las operaciones, que sea exactamente el mismo. Y para dejar fijo un valor en cualquier operación en Excel que nosotros queramos aplicar y luego arrastrar a un conjunto de datos, muy sencillo. Vamos a ubicarnos donde está ese valor que queremos dejar fijo, en este caso A3, y vamos a poner signo de pesos antes y después de la letra. Entonces peso acá, signo de peso acá y también para ese mismo valor que está dividiendo, signo de peso acá y signo de peso acá y le doy enter. Aquí no cambio el número, sin embargo al momento de arrastrar vamos a observar, me voy a ubicar en esta celda, que A3 sigue entre pesos, quiere decir que no se modificó. Lo mismo en la otra celda, A3 no se modificó, lo mismo en la otra celda, A3 no se modificó. Lo único que se modificó fue el valor promedio, claro, porque el error relativo está calculado en función de cada uno de los valores promedios.
Entonces miren que acá el valor promedio es C10, acá el valor promedio debe ser de 10, me voy a ubicar, miren de 10, el otro debe ser E10, cambió, y el último debe ser F10. Bien, aquí obtuvimos valores negativos y positivos, y esto los voy a ubicar en una recta numérica. Aquí ya los tengo ubicados para facilitar pues este ejercicio, y los voy a poner acá para que lo visualicemos y observemos que después de ubicar estos valores en la recta numérica, es Andrés Felipe el que tiene el valor incluso negativo, no importa eso, sea positivo o negativo, este valor está más próximo a cero, a diferencia de Sebastián, Joan Manuel y Álvaro Javier. Álvaro Javier tiene el valor más alejado de cero, es decir, tiene el conjunto de datos menos exactos. En cambio, Andrés Felipe tiene el conjunto de datos más exactos. Entonces, aquí me ubico en Andrés Felipe, lo voy a señalar, lo voy a resaltar con color acá amarillo, y para concluir, aquí en el error relativo, que nos va a ayudar a determinar la exactitud, el valor más próximo a cero, sea positivo o negativo por cualquier lado, es el que me corresponde al conjunto de datos más exacto respecto a los otros. En este caso, Andrés Felipe tiene esos datos más exactos respecto a sus compañeros. Y observen para finalizar que no necesariamente el conjunto de datos más exactos representa o tiene relación con el conjunto de datos más precisos. Se puede tener en algún ejercicio que los datos precisos también sean los más exactos, pero no necesariamente se tiene que cumplir esa condición. Muy bien, no olviden que determinamos entonces la precisión en función de la desviación estándar muestral, como ese grado de dispersión de cada uno de mis datos respecto al valor de referencia o al valor de tendencia central, perdón, corrijo, el grado de dispersión de cada uno de mis datos respecto a mi valor de tendencia central, que es el promedio, y determinamos el error relativo como qué tan mayor es la diferencia entre mi valor de tendencia central y el valor de referencia respecto a ese valor de referencia. Y en ambos casos, los valores que más se acerquen a cero con relación a los otros valores corresponden a los datos más precisos y más exactos. Espero sea de utilidad este video. No olviden que este canal ha sido diseñado para vencer las barreras de espacio y tiempo. Muchas gracias por acompañarme a hacer este ejercicio. Que estén muy bien. Hasta pronto.